En Wuhan, capital de la provincia de Hubei en China, un mal aquejaba a la ciudad durante diciembre de 2019. Lo que parecía una gripe misteriosa era en realidad un nuevo virus altamente contagioso. Wuhan es ahora una ciudad con 11 millones de habitantes en aislamiento, convirtiéndose en una metrópoli fantasma. El 4 de enero de 2020, la Organización Mundial de la Salud lanzó el tuit que cambió al mundo. Se estimaba la existencia de 41 casos confirmados, 7 de ellos graves, alertando al sector salud a nivel mundial. Tos seca, irritación en la garganta, cansancio y fiebre eran los síntomas leves del padecimiento. En casos más graves, se mostraban dificultades para respirar y afectaciones a los pulmones. Debido a las condiciones atípicas, los pacientes fueron aislados. La zona cero fue identificada como el mercado de mariscos de Wuhan. Este lugar, dedicado a la compra y venta de animales exóticos para consumo humano, arrojó los primeros casos confirmados. El mercado fue clausurado y sometido a procesos de sanitización. El primero en informar sobre el alto riesgo de contagio de este padecimiento desconocido fue el Dr. Li Wenliang, que advertía sobre un virus parecido al SARS, síndrome respiratorio agudo grave por sus siglas en inglés. El Estado silenció a Wenliang y fue apresado por esparcir rumores falsos para crear pánico. Posteriormente, fue puesto en libertad y continuó con sus investigaciones. La Organización Mundial de la Salud mostró los lineamientos para que las naciones del mundo pudieran detectar los posibles casos de la enfermedad. Las recomendaciones pertinentes al sector salud consistían en el uso de mascarillas, sanitización constante y precauciones al momento de entrar en contacto con pacientes infectados. Aún no se conocían las fatídicas consecuencias de esta enfermedad, hasta que el 11 de enero, China reportó la primera muerte. Un hombre de 61 años que solía ser cliente frecuente del mercado de mariscos. Un día después, el país asiático hizo pública la secuencia genética del virus. En los análisis se encontraron similitudes con un virus alojado en los murciélagos. Sin embargo, se considera casi imposible el contagio directo con el ser humano. Una de las teorías apunta que se adquirió mediante el consumo de un pangolín, que estuvo en contacto con materia fecal de murciélago. Las víctimas mortales iban en aumento, y el 7 de febrero, el Dr. Li Wenliang falleció a causa de este nuevo mal, ya identificado como coronavirus. Las autoridades chinas identificaron este virus como un nuevo tipo de coronavirus, denominado así por su forma semejante a una corona. El nombre oficial fue SARS-CoV-2, y la enfermedad ocasionada por este se dio a conocer como COVID-19, por el anglicismo Coronavirus Disease, y 19 por el año de su aparición. Los contagios y defunciones por COVID-19 seguían en aumento. Además, el gobierno reportó casos positivos fuera de Hubei. Fue hasta el 23 de enero que se tomó la impactante decisión de aislar a Wuhan y ciudades aledañas dentro de la provincia de Hubei. Se cancelaron eventos masivos en la República China, como la emblemática celebración de Año Nuevo. Ciudades con población mayor a los 20 millones de habitantes como Shanghái y Beijing también actuaron para evitar la propagación del virus. Pese a los esfuerzos de las autoridades, el COVID-19 salió de China. Los primeros registros de la enfermedad ocurrieron en Tailandia y Japón. Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud, señaló que a pesar de representar un enorme riesgo, el COVID-19 aún no era una emergencia global. Simultáneamente, comenzaban a reportarse casos en Francia. La Organización Mundial de la Salud no tuvo más opción que ratificar sus declaraciones, y el 30 de enero, Tedros Adhanom informó que se trataba de una emergencia de salud pública de interés internacional.
Con la llegada del virus al continente europeo, los contagios incrementaron exponencialmente. Aún no se logra determinar cómo comenzó la expansión del virus en Italia. Sin embargo, se convirtió rápidamente en el país europeo con el mayor número de casos de coronavirus. A finales de enero, se confirmaron los primeros casos en Italia, cuando 2 turistas chinos provenientes de Wuhan comenzaron a mostrar los síntomas. Ambos fueron aislados inmediatamente. No obstante, las personas que estuvieron en contacto con ellos dieron positivo en las pruebas. El brote de coronavirus se apoderaba de la región de Lombardía, en el norte de Italia. El primer ministro anunció la implementación de medidas extraordinarias. Se cerraron escuelas, centros comerciales, además de la cancelación de eventos públicos. La propagación de esta enfermedad en la península itálica comenzó a afectar a otros países en Europa y se relaciona directamente con los casos positivos en Brasil y México. En las emblemáticas conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, se dedicaban pequeños espacios a la Secretaría de Salud para hablar de algunas crisis vigentes del sector en ese momento, y se hacían breves menciones del COVID-19 desde que se informó de su aparición en China. Se designó al subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, como el principal comunicador del tema en las conferencias matutinas. Así, el martes 28 de enero, López-Gatell era muy claro con sus palabras. Les garantizo que el virus va a llegar a México, no es algo que me guste, pero tenemos que tenerlo muy claro. Fue hasta el 27 de febrero que se registró el primer caso de coronavirus en el país, un hombre de 35 años. Permaneció aislado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias en la Ciudad de México. Horas más tarde, el segundo caso fue rastreado mediante el contacto con el primero. 2 casos más se hicieron presentes en el Estado de México y la capital del país. Las 4 personas infectadas asistieron a una convención celebrada en Bérgamo, al norte de Italia. Un mes después de la sentencia de López-Gatell sobre la llegada del virus, el 28 de febrero él mismo informó la presencia del primer caso de COVID en México. Tenemos ya un caso confirmado de coronavirus, consideraríamos que es el caso índice. El riesgo de transmisión en México se hacía presente. No obstante, la Secretaría de Salud no implementó ninguna medida de seguridad y el Estado decidió continuar con las actividades normales. Fase 1 de la enfermedad. Significa que son pocos los casos y los contagios ocurren fuera del país. Ante la confirmación de los casos de COVID-19, Hugo López-Gatell planteó 3 posibles escenarios: la transmisión local, la transmisión comunitaria y la transmisión generalizada. Con lo anterior, el subsecretario hizo un llamado a la población para prevenir los contagios a través de las medidas de higiene y protección. A principios de marzo, la imagen de López-Gatell se esparcía por todo el país, convirtiéndose en una de las figuras mediáticas más importantes. Mientras él ganaba popularidad con la frase "quédate en casa", el presidente de la República viajaba a distintas entidades, pidiendo a la población que no dejen de salir. No dejen de salir. Yo les voy a decir cuándo no salgan. Poco a poco, la población comenzaba a tomar medidas por su cuenta. A los 13 días del mes de marzo, México contaba con 16 casos confirmados de COVID-19 y un sinfín de posibles infectados. De acuerdo con los informes de tendencias de movilidad de Apple, el punto máximo de movilidad fue el 14 de marzo, cuando se llevaron a cabo 2 eventos masivos dentro de la Ciudad de México: la Convención de Cómics La Mole y el Festival de Música Vive Latino. Mientras tanto, en la conferencia matutina del 18 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador presumía sus escudos protectores. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Ese mismo día, un hombre de 74 años que viajó a Estados Unidos fue reportado como el primer deceso por COVID en México. Fase 2. Los contagios se dan dentro del país aunque no son masivos. Hola, soy Susana a distancia. El 20 de marzo,
el gobierno federal presenta a Susana Distancia, un personaje que representa la distancia permitida entre personas para disminuir el riesgo de contagio. Fase 3. La enfermedad se encuentra en la mayor parte del país. En abril, los contagios ya se cuentan por miles. En México se extiende la jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo. En medio de la fase 3, se presentó un plan que representaría el final de la Jornada Nacional de Sana Distancia, la nueva normalidad. Para este plan, se instauró un semáforo epidemiológico establecido por la Secretaría de Salud, que consta de 4 colores: verde, amarillo, naranja y rojo. El color del semáforo cambia de acuerdo con la disponibilidad de camas en los hospitales. La nueva normalidad consiste en la reanudación gradual de actividades, según las condiciones de este semáforo. A pesar de iniciar en semáforo rojo y con más de 180,000 casos y más de 21,000 muertes por COVID-19, el gobierno implementó anuncios hablando de la disminución de contagios. Actualmente, la Ciudad de México se encuentra en semáforo naranja y la curva de contagios solo sigue creciendo. Antes de que López-Gatell garantizara que la enfermedad llegaría a tierras mexicanas, las carencias en el sector salud eran notables. Cuando la enfermedad llegó a México, comenzaron a mostrarse los primeros problemas en los hospitales. Felino Liberal entrevistó a personal de salud para tener información de primera mano. Entramos con miedo, puesto que no sabíamos cómo iba a ser el manejo, realmente era algo nuevo para nosotros. La verdad, no sabíamos ni cómo cuidarnos nosotros y cómo tratar al paciente, porque fue algo nuevo. Yo estaba muy nervioso, yo cualquier personal de salud, pues sabiendo a lo que se está enfrentando, que esta enfermedad prácticamente se contagia por contacto o por gota. Esto quiere decir que si tú estás tocando al paciente o si te cae algún fluido del paciente, te puede dar pues el coronavirus. En medio de la pandemia, trabajadores del sector salud salieron a manifestarse, exigiendo insumos y mejores condiciones de trabajo. Así, el gobierno implementó algunas medidas, como lo menciona Alan Emanuel, que es parte del equipo especializado en coronavirus en el Hospital Regional número 2 de Villacuapa. Sí, ya considero que son las medidas de seguridad, hablándote hoy en día, porque anteriormente, cuando todo esto inició, sí era como muy complicado el hacer un manejo para los cuidados tanto del personal como del paciente. En entidades turísticas como Cancún, la mejoría en los hospitales públicos fueron inclusive mejor que en hospitales privados. Ian Alexis, terapeuta respiratorio en el Hospital General de Cancún, menciona: el hospital lo hicieron, pusieron luego puertas de vidrio, pusieron paredes de rotoplas, todo, la verdad es que sí actuaron muy rápido y el hospital sí nos está apoyando con ese tipo de equipos. Sin embargo, no todos los casos fueron atendidos. En estados como Veracruz, la clínica HZ24 del IMSS en Poza Rica sigue mostrando carencias. No estaban las instalaciones bien como deberían de estar organizadas. Llegó un momento que se contaminó todo. Muchos amigos del hospital con los que yo he trabajado han dado positivo en cuanto a COVID. El fracaso de la medida preventiva sobre el aislamiento voluntario ha afectado directamente al sector salud y sus trabajadores piden a la población ser más responsables. Mucha gente en la calle sin cubrebocas, entonces a mí como personal de salud me da coraje que es más probable que te puedas contagiar en el transporte público que en un hospital. Pero el hecho de que sigan sin tener esos cuidados me da a entender a mí que en unos días va a volver a aumentar. En México aún queda mucho por hacer y pese a la luz naranja del semáforo, sabemos que no podemos bajar la guardia. Quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Nosotros como personal de salud, ¿qué más quisiéramos? Quedarnos en la casa,